Bien, hermanos, buen día a aquellos quienes he saludado, un privilegio poder estar con ustedes y por compartir este tiempo. Siempre es un desafío poder pensar en la primera reunión del año, de qué vamos a compartir. Por lo general uno apunta muchas veces a algo de visión para la iglesia, que eso es responsabilidad acá de los ancianos y de los pastores, así que no me corresponde. Pero ustedes saben que me quedé colgado con algo que me pasó en mi iglesia la semana pasada, que en cierta manera abrió mi perspectiva a lo que iba a ser también este año y fundamentalmente en este tiempo que tengo por delante. No sé cómo acostumbran aquí, nosotros por lo general la última semana del año hacemos una reunión de acción de gracias y los hermanos, la reunión de oración que tenemos los miércoles pueden compartir, está abierto el micrófono para aquel que puede hablar y contar un testimonio acerca de cómo el Señor obró en su vida durante todo ese año. Y siempre es una reunión muy hermosa, porque uno siempre viene a la reunión de oración y pide, ¿no? Y se olvida muchas veces de agradecer, ¿no? De todas las cosas que el Señor hizo y de las maneras que el Señor obró. Y oímos testimonios hermosos y no nos alcanzó el tiempo para seguir escuchando a los hermanos. Pero al mismo tiempo yo dirigía esta reunión y veía en la congregación muchos hermanos acongojados. Hay hermanos que tenían muchas cosas para agradecer, de situación de trabajo, situaciones ministeriales, situaciones de salud, pero había otros hermanos como que sentían o a lo mejor pensaban que esta reunión no era para ellos, que no era un momento para agradecer, porque estaban pasando por una situación difícil, por una situación dolorosa en ese mismo momento. Tal vez no podían experimentar como cantamos esto último, que el amor del Señor es más dulce que la miel, su misericordia nueva cada día, por algo a lo mejor que estaban pasando en ese momento. Ese es el problema de las reuniones de agradecimiento que hacemos una vez al año. Agradece el que está bien en diciembre, pero el que estuvo bien a lo mejor a mitad de año no tiene nada para agradecer. Pero me quedé con esa sensación y digo, ¿cómo enfrentamos el dolor? Porque muchas veces cuando pasamos por alguna prueba, por alguna situación de dolor, de desesperación, cada uno sabe, aquel que lo ha vivido, cómo está su corazón y el momento de la situación que atraviesa. Vamos al Señor y lo hacemos fundamentalmente pidiendo, lo hacemos clamando por la situación en la cual estamos, que está muy bien y que es algo que bíblicamente tenemos que hacer. Es alguien que tiene poder para obrar en nuestro dolor, en nuestra situación, en nuestra enfermedad, en lo que sea, es el Señor y solo a Él tenemos que acudir. Pero hay otra perspectiva que nos habla de la Biblia acerca de cómo tenemos que actuar en estas situaciones y cómo tenemos que ir al Señor, que es a través de la adoración, a través de esto que cantamos. Y fíjense, el Salmo 95 es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es un salmo clásico acerca de la adoración. Se pueden sacar, en la historia de la iglesia se han sacado muchas enseñanzas acerca de este salmo y tiene 3, 4 cositas que quiero que veamos que nos van a enseñar acerca de la adoración. Esta es la principal manera por la cual podemos atravesar los problemas con paz, las situaciones y tener paz en nuestro corazón. No solamente clamando a Él, pidiendo a Él que intervenga, sino también adorándolo en el medio del dolor, porque esa es la adoración que va también a transformar nuestra vida y darnos la paz del Señor. Dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían
en mi reposo. Una breve oración hacemos. Padre Celestial, en este momento en el cual abrimos tu palabra para leerla, compartirla, te pedimos que tu Espíritu nos hable, nos ilumine, hable claramente a nuestro corazón, nos muestre lo que nos querés mostrar, nos muestre tu persona y también lo que quieres que cambiemos y las decisiones que quieres que tomamos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hay 3 preguntas básicas que aparecen y que podemos respondernos, que nos hacemos acerca de la adoración y que están respondidas en este salmo. En primer lugar es, ¿qué es la adoración? Segundo lugar, ¿por qué debemos adorar? Y tercer lugar, ¿cómo mejorar, cómo avanzar, cómo crecer en nuestra adoración? ¿Por qué? ¿Qué es la adoración? ¿Por qué debemos adorar? Y cómo hacer algunos consejos para avanzar y para progresar y crecer en nuestra adoración. En primer lugar, ¿qué es la adoración? Lo que nos muestra el Salmo es que la adoración es el acto de otorgarle el valor supremo, el valor superior a algo que de alguna manera involucre todo nuestro ser. Darle el valor superior, el valor supremo a algo que de alguna manera involucre todo nuestro ser, todo lo que somos. Me gustaría dividir en 2 esta definición, para poder explicarlo un poquito más. En primer lugar dice que es todo lo que somos. Todo lo que somos está involucrado en la adoración. Y es algo que está muy claro en este Salmo 95, porque fíjense las invitaciones que hace este Salmo. Versículo 1, venid aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo. Es decir, tiene que haber emociones involucradas en la adoración. No está hablando que es algo meramente intelectual, que es algo meramente racional, sino que hay una respuesta emocional por parte de las personas que adoran. Versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. No hay solamente una respuesta de júbilo, una respuesta de gozo, una respuesta emocional, sino que hay una respuesta de la voluntad, de aquel que reconoce que el Señor es superior y por tanto se somete con su voluntad, con lo que es, con lo que decide hacer. Versículo 8, no solo involucra la voluntad, sino también involucra el razonamiento, porque dice, al final del versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, si oyes, si comprendes, si entiendes quién es el Señor y lo que Él te dice, no tienes que endurecer tu corazón, porque es una respuesta racional, de acuerdo a la grandeza de Dios, a lo que Él es, a lo que Él hace y a lo que Él pide. Es decir, es todo nuestro ser atribuyéndole el valor superior a Dios. Todo nuestro ser. No podemos adorar pensar que simplemente son las emociones. Pensar que simplemente estamos adorando cuando estamos participando a lo mejor con bellas canciones y cuando no sabemos ni entendemos lo que estamos cantando. Tampoco podemos adorar meramente desde la razón, estar contentos con cuanto que sabemos y tener un entendimiento racional, y venimos a las reuniones de oración y tenemos una cara de tristeza, que parece que no entendieron nada. Porque el Salmo nos dice, vengan con júbilo, canten con gozo. Una vez que comprenden lo que el Señor es, tiene que haber gozo en sus corazones. Es decir, todo lo que somos, involucrando todo nuestro ser. No podemos adorar a nuestro Dios con las emociones, con nuestro razonamiento, si no hay sometimiento de la voluntad. Es decir, si no comprendemos lo que el Señor es y lo que pide, también el Señor exige que obedezcamos. Ese es el acto de adoración. Todo lo que somos respondiendo a todo lo que Dios es. Pero para que respondamos con todo lo que somos al Señor en adoración, tenemos que entender entonces todo lo que Dios es. ¿Por qué le damos el valor supremo? Bueno, el versículo 3, por ejemplo, va diciendo, Él es Dios grande, Él es Rey grande. El Señor es Rey grande. Versículo 6, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. No solo que es el Rey, no solo que es quien está en dominio, no solo que es quien está en control, sino dice el versículo 6, le adoramos porque es nuestro Hacedor, porque es nuestro Creador. Sigue diciendo más adelante el versículo 7, Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Es decir, no solo es nuestro Rey, no solo es nuestro Creador, nuestro Hacedor, sino que también es nuestro Pastor. Y va viendo, de alguna manera, todas las cosas hermosas, asombrosas que el Señor es, y a medida que va meditando en todo esto, va creciendo la adoración en su corazón. Entonces Él dice, no solo es un Dios
asombroso, trascendente, es decir, que ni aun los cielos de los cielos pueden contener, sino que dice es nuestro Dios, es nuestro Dios, es nuestro pastor. Es decir, él reconoce que este Dios tan grande quiere tener relación con las personas, quiere tener comunión con vos y conmigo. Ese Dios quiere apropiarse de cada uno de nosotros de la misma manera que nosotros podemos apropiarnos de Él. Quiere abrazarnos en nuestra necesidad, quiere comprendernos en nuestro dolor, quiere mostrarnos, quiere consolarnos en nuestro dolor y quiere mostrarnos el camino para seguir. Entonces, todo esto que él estaba meditando, que el salmista estaba meditando, decía, es racional, es lógico, involucra nuestras emociones, involucra nuestra voluntad, que estallemos en adoración con todo lo que somos. Es como poniendo una ilustración. Es como, imagínense en alguna familia en la cual una señora hereda joyas de su abuela, hereda cosas de su abuela, y entre esas cosas que hereda una joya. Nunca se dio cuenta del valor que tenía, nunca lo conoció, no tenía conocimiento acerca de esto, de la joyería, así que la tiene guardada por ahí. Y algún día, tratando de hacer espacio en su casa, va, abre cajas y encuentra este broche y dice, uy, el broche de la abuela, la joya de la abuela. ¿Qué es lo que será esto? Vamos a llevarlo a un joyero porque necesito plata, necesito venderla, entonces vamos a ver cuánto me pueden dar por esto. Y va al joyero y el joyero la toma en sus brazos, se pone estos monóculos, con lo cual pueden ver bien impurezas, lo mira a través de la luz y a medida que va viendo los colores que se traslucen a través de la joya, a medida que va viendo la textura, que va palpando la textura, a medida que va viendo el material, su respiración se empieza a entrecortar, sus ojos parece que se empiezan a abrir más grande, porque de alguna manera este joyero se está dando cuenta que esta joya, este broche de joyería que tenía entre sus manos es más valioso que todo lo que alguna vez tuvo en su joyería. Es más valioso que todas las cosas juntas que tuvo en su joyería. Está hecho de algún metal que no existe más en la tierra, está hecho de alguna manera, con algún material y con alguna herramienta que ya no se puede usar más. Y se da cuenta del valor de esto. Y la señora, la dueña de estas joyas, se empieza a dar cuenta, a través de lo que le dice el joyero, lo que relata el joyero, de la grandeza de este broche. Y se da cuenta que no estaba viviendo de una manera digna de tener esta joya, de tener esta perla de gran precio. La tenía escondida, la tenía perdida, y sin embargo era una cosa tan valiosa. Algo similar pasa con la adoración. A veces vivimos de una manera que no es digna del Dios que tenemos. Pero es cuando nos empezamos a meditar en su grandeza, es cuando empezamos a meditar en que es nuestro hacedor, es cuando empezamos a meditar que es nuestro redentor, que es nuestro pastor, es cuando empezamos a comprender que no es un Dios que se conformó con hacernos, con crearnos, con programar cosas grandiosas, sino que vino a buscarnos, a rescatarnos, y que es nuestro pastor desde cuando lo conocimos por toda una eternidad. Es cuando esa adoración empieza a transformar nuestra vida, es cuando nos estamos dando cuenta de todo lo que Dios es y respondemos con todo lo que somos. La adoración es ver a Dios, contemplar a Dios y darle el valor que Dios tiene. No tenerlo como algo escondido, como algo guardado en una caja que no tiene valor, sino vivir de acuerdo a todo el valor que Dios tiene y el valor que nosotros le damos a medida que lo comprendemos. Eso es la primera cosa que nos responde el Salmo, que es la adoración. Ahora, la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué entonces debemos adorar? ¿Por qué en la Biblia se nos demanda que seamos adoradores? Es lo más glorioso que podemos hacer en esta tierra. Bueno, hay una respuesta en el versículo 3. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y nos está en cierta manera enseñando una verdad que muchas veces no nos damos cuenta, que de alguna manera todos adoramos a algo. De alguna manera todas las personas adoran a algo. Aquellas personas que no vienen a la iglesia dicen, bueno, vos sos un adorador de Dios, yo no adoro a nada, yo no tengo ningún Dios, como dice este salmo. Esto es para las sociedades primitivas, las sociedades paganas que se hacían sus ídolos.
Bueno, lo que nos enseña la Biblia es que todas las personas tienen algo a lo cual le dan el valor superior, porque fuimos hechos con este vacío en forma de Dios, por lo cual si Dios no está en nosotros, si Dios no es el valor superior, vamos a buscar algo para tratar de reemplazar ese vacío, para tratar de calmar ese vacío y ese dolor. Entonces todas las personas van a adorar a algo, todas las personas van a adorar, hay algo a lo cual le estamos dando un valor superior. Tal vez es una persona, tal vez es una relación, tal vez es una posición económica, tal vez es un líder en la iglesia. Entonces cuando ese líder cae, entonces cuando esa persona o esa relación se corta, entonces cuando ese trabajo ya no está más, nuestra vida se derrumba. ¿Por qué? Porque era todo para nosotros. Era todo para nosotros, era nuestro Dios, entre comillas, era nuestro ídolo. Era lo que le damos el valor superior. Pero la única manera en la cual podamos atravesar con paz los valles de la vida es que adoremos al Dios verdadero, es que adoremos al Dios verdadero, que aquello que para nosotros es todo, que transmitamos ese valor superior a aquel que lo merece, a aquel que es digno de recibirlo, a aquel que es digno de ser adorado, al Señor creador de todo. Pero no solamente porque vamos a adorar a algo, y como vamos a adorar a algo es mejor que adoremos a Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor y quien nos garantiza paz y seguridad mientras estamos aquí en la tierra y un futuro eterno con su lado. Sino porque de alguna manera la Biblia nos enseña otra cosa, que nos vamos convirtiendo o nos vamos transformando, nos vamos pareciendo más a aquello a lo cual adoramos. Nos vamos convirtiendo, nos vamos pareciendo como aquello a lo cual estamos adorando. Una de las canciones que cantamos está basada en 2 Corintios capítulo 3, 18, que dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Es decir, a medida que vamos conociendo más, a medida que nos vamos acercando más a Dios, a medida que lo vamos contemplando más, nos vamos transformando más como Él. Nos va cambiando el Señor. Decía el coro: quiero ser más como tú. Bueno, la manera de ser más como el Señor es conociéndolo más, es estudiándolo más, es abriendo su palabra para ver qué es lo que nos dice. Porque de la misma manera en la cual, como adoramos al Señor, nos transformamos de acuerdo a su imagen, de la misma manera, si adoramos otra cosa, nos vamos convirtiendo más como la otra cosa. Y a veces ese ídolo va ocupando nuestro corazón y va quemando nuestro corazón. A veces empezamos a adorar a una posición económica y la avaricia llena nuestro corazón y cada día nos volvemos más avaros, más mezquinos, más deseosos por escalar posiciones. Y con todas las cosas, aquello a lo cual adoramos, cada vez más nos vamos pareciendo. Por eso debemos adorar a nuestro Dios. Entonces dijimos, en primer lugar, ¿qué es la adoración? La adoración es, de una manera sencilla dicha, es todo lo que somos, todo nuestro cuerpo respondiendo a todo lo que Dios es. Todo lo que somos respondiendo a todo lo que Dios es. Responde el Salmo en segundo lugar a por qué debemos adorar al Señor. Porque vamos a adorar alguna otra cosa sí o sí, lo mejor es que adoremos al Señor. Pero también porque somos transformados al Señor. Me animaría a agregar otra cosa que no está en el Salmo, pero que le enseñó el Señor Jesús en Juan capítulo 4, que es que el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando tuve esta conversación con la mujer samaritana acerca de la adoración, dice, el Padre está buscando adoradores, es decir, tenés que ser adorador porque es lo que Dios busca para sí. Él busca hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Jesús quiso transmitir a la mujer samaritana, quiso transmitirnos a nosotros a través de la palabra, ¿cuál es la imagen que quiera que tengamos acerca de Dios? Él dijo, Él es un Padre. Él es un Padre, Él quiere el amor de sus hijos, Él quiere la contemplación de sus hijos, la obediencia de sus hijos, quiere hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Entonces, este salmo nos responde una tercera y última pregunta, que es, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos trabajar en nuestra adoración? ¿Cómo podemos crecer en nuestra adoración? Y lo primero que nos dice es que necesitamos la comunidad para adorar al Señor. Necesitamos
estar con el pueblo de Dios para orar al Señor. Porque fíjense, es muy evidente en el Salmo que habla siempre en plural. Dice, venid, aclamemos, cantemos, lleguemos ante su presencia, aclamémosle con cánticos. Le habla a un grupo, le habla a una congregación, le habla a todo el pueblo de Dios para que venga y le adore todo junto. No podemos reemplazar la adoración que tenemos como iglesia por la adoración personal. En cierta manera, la adoración personal, la adoración que vos y yo podemos tener en nuestra casa, en el trabajo donde estemos, es una preparación para cuando estamos todos juntos y podemos adorar al Señor como familia. Porque es cuando estamos juntos como iglesia, cuando hay más diversidad, que más podemos comprender a quién Dios es. Si Dios es un Dios que nos hizo a cada uno de acuerdo a su imagen y su semejanza, Dios es un Dios que nos revela a cada uno cosas de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que podemos comprender por el Espíritu en la palabra. No hay manera en la cual podemos adorar más a Dios, en la cual podemos comprender más a Dios que cuando estamos juntos y cuando podemos adorar a Dios en la iglesia. No podés reemplazar la adoración en la iglesia con la adoración en un ministerio. Muchas veces pensamos que porque vamos a una reunión de jóvenes, de adolescentes, porque ya cantamos ahí, ya tuvimos nuestra parte de adoración y no es necesario que vengamos a juntarnos como iglesia. Dios se revela de una manera especial cuando hay diversidad, cuando hay niños, cuando hay jóvenes, cuando hay mayores, cuando hay experiencia que nos habla, cuando la palabra de Dios nos habla a cada corazón. Por tanto, no pienses que individualmente o en un grupo puedes reemplazar la parte de adoración que nos corresponde como iglesia. Yo no sé por qué, pero es el deseo de Dios siempre tener un pueblo que le adore, tener un pueblo que le adore. Es el deseo que se reveló a partir de Abraham, en Génesis capítulo 2, él quiso formar un pueblo, pero que se reveló majestuosamente en la iglesia. Y leímos la adoración final, celestial, eterna, que va a ser todo un pueblo, toda la creación, adorándole al Señor. Por eso no despreciemos, no menospreciemos la adoración que tenemos como iglesia. No solo en comunidad, sino también nos dice cómo mejorarla, cómo trabajar en nuestra adoración y bueno, a través de la verdad. A través de la verdad, es lo que hizo el Señor Jesús, adorar en espíritu y en verdad. Y en primer lugar hablo de la verdad porque es evidente que el salmista habla y adora a Dios de acuerdo a la revelación que recibió a través de los profetas. Él no dice, tenemos que adorar a Dios porque para mí Dios es algo que yo pienso que Dios es. Dice, tenemos que adorar a Dios de la manera en que Él se reveló. Él se reveló como el Rey, Él se reveló como el Señor, Él se reveló como el Hacedor, como el Creador. Entonces el salmista, aquí en este Salmo 95, va a todo lo que Dios le mostró en su palabra, de cómo era, y lo que Él puede ver en la creación, dice, tenemos que adorar a Dios por esto. ¿Sabes? Me parece que en nuestros días uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que las personas quieren adorar algo. Y hay muchas personas que quieren adorar a Dios, pero quieren adorar a Dios, a un Dios que quieren hacerse de acuerdo a su imagen. Hay algunas cosas de la Biblia que les gustan y otras cosas que no. Entonces dicen, bueno, este Dios me gusta, pero este Dios no. Este Dios no, vamos a tenerlo olvidado. Yo voy a adorar a este Dios. Entonces toman cosas de acá de la Biblia, toman otras cosas a lo mejor de religiones orientales, toman otras cosas de la nueva era y se arman un Dios para sí mismo, que es un ídolo, que es un Dios muerto. Es un Dios con el cual no pueden tener relación porque no es el Dios verdadero, no es el Dios vivo. Entonces, para adorar a Dios necesitamos la comunidad, pero también necesitamos la verdad, necesitamos la palabra, necesitamos conocerle de acuerdo a cómo Él se mostró. Pero necesitamos también el Espíritu. Acá no lo menciona en este Salmo, lo menciona así Jesús en Juan 4, 24, como recordamos. Pero acá es evidente que el salmista dice algo una y otra vez. Dice en el versículo 2, lleguemos ante su presencia. Dice en el versículo 6, venid, oremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es decir, dice, entremos a la presencia del Señor. Cuando estemos en adoración, entremos en la presencia del Señor. Pero ¿cómo es esto? ¿Acaso Dios no es un Dios que está en todos lados? ¿Por qué es esta necesidad, dice el salmista, de entrar en su presencia? Es lo que dice el Salmo 139. ¿Dónde miré de tu espíritu? ¿Dónde miré de tu presencia? Hay una manera en la cual el Señor siempre está. Él es omnipresente, Él está en todos lados. Pero hay una manera también en la cual el Señor
o el espíritu se apaga. Entonces sentimos que no estamos en la presencia del Señor. Porque el mismo salmista dijo en el Salmo 51, no me eches de delante de ti. Es decir, él sabía que había algo en su vida por lo cual no se sentía en la presencia del Señor. Isaías 64 dice, clama al Señor y dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Es decir, el profeta se daba cuenta que estaba en una situación en la cual no experimentaba la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? En las dos situaciones había pecado en su vida. Es decir, estas personas se dieron cuenta que había algo que interrumpía su comunión con el Señor. Y no se quejaron contra el Señor diciendo, Señor, ¿por qué nos dejaste? Sino que lo que hicieron fue autoexaminarse. Y terminaron pidiendo perdón al Señor, pidiendo limpieza al Señor, pidiendo que el Señor los limpie una y otra vez. De la misma manera, no podemos adorar a nuestro Señor si hay pecado en nuestra vida. Si no hay un corazón limpio, si no hay un corazón que reconoce que tiene que estar en cuentas con el Señor para que la oración llegue, para que la adoración llegue y para poder recibir su bendición, para poder sentir su presencia. Cuando estamos limpios, cuando estamos guiados por su palabra, la Escritura nos enseña que el Espíritu nos llena. Y no hay gozo más grande que podemos tener cuando el Espíritu nos llena que poder adorar a nuestro Señor. Es para eso lo que fuimos creados, es para eso lo que fuimos hechos, pero es para eso para lo que fuimos comprados. Poder sentir la limpieza de corazón ante un Dios que pagó el precio para limpiarnos, sin tener nada que esconder, sin tener nada que acalle nuestra voz, que apague nuestro corazón, con un espíritu que se puede mover libremente. No pensemos que podemos adorar a nuestro Dios si no nos limpió primero, si no fuimos a Él en arrepentimiento y en adoración. Pero en último lugar, no solo a través de la comunidad, no solo a través del grupo, del cuerpo de la iglesia, no solo a través de la verdad, no solo a través del Espíritu, sino a través del descanso que da el Evangelio. El Salmo termina de una manera rara, porque es un salmo de adoración, porque es un salmo que llama a cantar con gozo. Sin embargo, termina con una amonestación severa, con un llamado a la atención al pueblo, con un llamado a la obediencia. Es como que empieza con un espíritu alegre y termina con una reprensión. ¿Y qué es esto de lo cual está hablando? Bueno, el escritor de Hebreos vuelve sobre este pasaje, en Hebreos capítulo 4, y dedica 2 capítulos de la carta, capítulo 3 y capítulo 4, para hablar acerca de esto. Y simplemente quiero leerles el versículo 5 del capítulo 4. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice el versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay algo que el escritor de Hebreos no entiende, que es que este pueblo, al cual el Salmo 95 le habla, ya había entrado en ese reposo al cual Dios había prometido para su pueblo. La primera generación, del cual habla el Salmo 95, aquella que salió de Egipto, Dios le había prometido el reposo si lo obedecían, y el pueblo se olvidó de Dios, lo tentó, lo probó a Dios, y dice que Dios como castigo no les dio ese reposo, sino que murieron en el desierto durante esos 40 años de peregrinar. Pero después, el Salmo 95 hace una exhortación a un pueblo que ya había entrado a ese reposo, un pueblo que ya había entrado con Josué, y le dice, no se pierdan de entrar en el reposo de Dios. Y este escritor de Hebreos dice, esta exhortación es también para ustedes hoy, después de tanto tiempo, porque dice, hoy no te pierdas de entrar en el reposo de Dios. No te pierdas de entrar en el reposo del Evangelio. No te pierdas de entrar en el reposo del Evangelio. Dice, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, así como Dios reposó de la creación en el Evangelio, no porque necesitaba descansar, sino porque contempló que estaba todo terminado y que era todo bueno. De la misma manera, dice, nosotros como creyentes corremos el riesgo de despreciar el Evangelio, de creer que podemos hacer cosas
y hacer cosas para que Dios nos quiera más. De que podemos trabajar y trabajar para que Dios nos acepte más. Y haciendo eso, estamos viendo que la adoración es simplemente una obra más. Es algo que tenemos que hacer para que Dios nos agrade más. Y sin embargo, el Evangelio nos dice que lo que Dios tenía que hacer para aceptarnos, para hacernos sus hijos, Él ya lo hizo, Él ya entregó a Cristo. Solo tenemos que creer, pero no tenemos que seguir trabajando, sino que tenemos que entrar a reposar en la gracia del Evangelio. No confundas la adoración con obras, con agregarle cosas al Evangelio. Es simplemente el acto de reconocer de aquel que ha visto que Dios es el valor superior, Dios es lo supremo, lo máximo, que no puede hacer otra cosa que adorar a ese Dios con todo lo que es, por lo que Él es y por lo que Él hizo. ¿Cómo adorar a Dios en medio de la adversidad? El Salmo 57 tiene tal vez la pista de esto, tiene tal vez la clave. Es un salmo muy raro también, porque es un salmo en el cual el salmista está en un tiempo muy difícil, en un tiempo en el cual se queja de todas las cosas que le estaban pasando, y en el medio de su dolor, en el medio de su desesperación, 2 veces clama: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Una y otra vez describe el dolor y no se queja ante el Señor, ni siquiera pide al Señor que intervenga en su dolor, sino lo que Él tiene para decir es: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él había reconocido que este Dios, creador, hacedor, rey, pastor, redentor, tenía el poder para hacer con su vida lo que Él quisiera, que era lo mejor que podía hacer, porque Él podía descansar en sus manos, en las manos de este gran pastor. Y aquello que hoy lo afligía, aquello que hoy lo acongojaba, un día se iba a transformar en coronas que Él iba a poder ofrecer a las manos de su Señor. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos a orar. Que pueda ser un tiempo en el cual vengamos en actitud de adoración, en actitud de reconocimiento a nuestro Dios por todo lo que Él es. Tal vez es un tiempo en el cual tengas que pedir perdón porque estuviste dando el valor que Dios se merece, el valor supremo a otras cosas pasajeras, a personas, a posesiones, a deseos, a anhelos personales, y no te diste cuenta, pero esas cosas fueron envolviendo tu corazón, fueron ganando tu corazón, y a veces parece como si Dios fue puesto en un cajón en nuestra vida, encerrado y apagado ahí, como si tuviéramos el poder para hacerlo. O a veces tal vez piensas que puedes adorar a Dios de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a lo que te gusta, de lo que dice la Biblia. O a veces también pensamos que podemos adorar a Dios viniendo con pecado en nuestra vida, sin darnos cuenta de lo que el pecado, de lo horrible que el pecado es para Dios, de lo costoso que el pecado fue para Dios, que tuvo que entregar a su propio Hijo, pensando para nosotros que es simplemente un juego y algo pasajero. ¿Por qué no contemplas a Dios? ¿Por qué no observas a Dios? ¿Por qué no miras a Dios en este momento? ¿Por qué no miras a aquel Dios creador, sustentador? ¿Por qué no miras a aquel Rey del universo? ¿Por qué no miras a aquel Redentor que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que puedas tener relación con Él, para que Él pueda ser tu pastor y vos puedas ser la oveja de su prado? Padre Celestial, tantas veces hemos adorado a tantas cosas pasajeras, nos hemos hecho ídolos a nuestra medida, de acuerdo a que nosotros pensamos, de acuerdo a nuestra comodidad, de acuerdo a nuestros gustos. Sin embargo, te alabamos porque tú eres el Dios de la gloria, tú eres el Dios de los cielos, pero que ni aún así los cielos de los cielos pueden contener, sino que
estuviste dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Por eso, Padre, en esto que nos demandas, que nos exiges, que te adoremos en espíritu y en verdad, que podamos cada día a través de conocerte más, que podamos cada día a través de ver en tu palabra, que podamos cada día a través de ver en cada cosa en la cual te revelas, adorarte con todo el corazón, con todo lo que somos. Que haya en este lugar una iglesia de hijos tuyos que sean adoradores en espíritu y en verdad, que te adoren con todo lo que somos, que no sean adoradores parciales, sino que eres tan importante y tan fundamental, tan glorioso para nosotros, que no podemos hacer otra cosa que rendir nuestras vidas, postrarnos y obedecerte. Padre, ayúdanos en nuestro dolor, ayúdanos en nuestra tormenta, ayúdanos en nuestra tempestad a poder adorarte. Es tan difícil tantas veces, pero eres un Dios tan glorioso, eres un Dios soberano, eres un Dios tan poderoso, eres un Dios que lo hizo todo para que nosotros podamos venir y rendir nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la libertad de meditar en ella. Te pedimos que tu Espíritu siga hablando y enseñando a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.